Buenos días, espero que estén bien. Esta es otra semana. Eh, ya quiero nada más aquí de alguna manera concluir con este asunto del simbolismo. Revisé los poemas simbolistas que me mandaron, revisé sus comentarios sobre el barco ebrio, algunos muy interesantes. Debo admitir que inclusive me sorprendieron, no esperaba eh, que entraran tan de lleno en el poema, puesto que si se habrán dado ya cuenta, no es la misma manera de expresión de los poemas que hace unos 20 o 30 años en el romanticismo se escribían. Tal vez la forma sí, en el caso del barco ebrio, se conserva, porque son, si mal no recuerdo, son cuartetos los que están ahí y tienen rima. Pero en el simbolismo no hay ningún problema con eso, no es que necesariamente ya no vamos a usar ni la rima, ni la métrica, ni nada. No, sí lo vamos a usar, pero nos vamos a liberar un poco. Al liberarnos un poco podemos usar una serie de formas que antes no utilizábamos, estos versos muy extensos y luego dejar un espacio que es una pausa que va a tener un peso dentro del poema. Los poemas que ustedes me hicieron respecto a la biografía, en su gran mayoría están bastante bien hechos. Algunos los penalicé un poquito porque eran, creo que pudieron haber sido trabajados un poquito más, pero básicamente todos eran buenos poemas, me enorgullezco de ellos. Creo que esta es una manera nueva que ustedes no habían contemplado para escribir. Antes de esta forma, ustedes escribían de la otra, es decir, hacían su rima, ponían sus versos en un cierto orden, como si fueran sonetos o como si fueran décimas, qué sé yo. ¿Sí? Pero ahora, bueno, ya tenemos esta otra forma donde el verso libre, el verso blanco, todos estos, el verso con métrica, pueden funcionar dentro de un solo poema y todo va a ser qué es lo que nosotros como poetas queremos utilizar. Hasta antes del simbolismo solo contábamos con lo que era propiamente la métrica, es decir, las rimas, los acentos, la división de estrofas, pausas, etc. Ahora, en el simbolismo tenemos todo eso, pero también tenemos el sistema del simbolismo que ya sabemos que evoca y que puede evocar a través de olores, de colores, e imágenes, y no necesariamente decir las cosas tal cual. También tenemos la posibilidad de aplicar ahí el modernismo. ¿Recuerdan el modernismo, este movimiento latinoamericano que de alguna manera cambia las formas, es decir, no las cambia, sino que revive ciertas formas que ya estaban olvidadas y las vuelve a traer a la poesía, pone palabras exóticas, así entrecomilladas, palabras que normalmente antes no se usaban, y sus temas también normalmente son de cierto exotismo, es decir, de Arabia, de Egipto, de Japón, China, todo lo que es exótico lo encontramos en los poemas modernistas. Todo eso también se puede aplicar de ahora en adelante en nuestros poemas. Se puede aplicar también el cubismo. ¿Recuerdan el cubismo que más o menos les expliqué cómo era? Que era cuando uno desde distintos ángulos ve una cosa de cualquier cosa, el objeto pues que está frente a nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se utiliza eso en un verso? Bueno, Fernando salía de su casa salía Fernando, el sol le daba en la cara, el sol pegaba de frente, reflejaba el sol en sus lentes. Es decir, repetimos constantemente aquello que estamos viendo, pero de distintos ángulos, si es que queremos
aplicar un poco el cubismo. Debo decirles que el cubismo no tuvo mucho éxito en cuanto a la escritura. Se hicieron algunas cosas, pero casi no se hizo nada en escritura. Sin embargo, el surrealismo y el Dada sí entraron, pero de lleno, en la poesía. Por ahí, no recuerdo, creo que fue Karen, y hizo un excelente poema surrealista que me sorprendió, ¿no? Desde luego, sé que muchos de estos poemas que están haciendo son de casualidad les salió así. Y yo lo que no quiero es que sean de casualidad, sino que ustedes apliquen todas estas técnicas cuando ustedes quieran. Que están escribiendo un poema y digan, no, es que voy a aplicar yo aquí el Dada en algunos versos y todo esto otro lo voy a hacer como normalmente lo he hecho siempre, y tal vez al final voy a poner un cierre que sea de tipo simbolista, es decir, nada más que evoque todo lo que dije. Recuerden que todo esto ahora se puede utilizar en un solo poema, ¿sí? Importante también es utilizar las pausas, ¿sí? Ahí Diego hizo un excelente uso de las pautas, lo que me indica que entendió perfectamente, al menos del golpe de dados, entendió ese uso. Bueno, pero eso luego, ahora que estemos en la conferencia, voy a comentar un poquito con ustedes esos versos. Lo único que quería yo aquí ya era redondear y decir cómo es que la poesía de hoy en día se está realizando. Pues se está realizando con todas estas escuelas, y no nada más con una, como veníamos viendo antes del romanticismo o del romanticismo para atrás, donde pues sí, era la rima, la estrofa, el título, pero nada más. En adelante del simbolismo hay una libertad para el autor que antes no tenía. El problema de la métrica es que nos limita en cuanto a que nos dice, por ejemplo, cuántas sílabas tiene un verso, cómo va a ser la rima y demás. Entonces, cuando queremos decir algo, muchas veces nos enfrentamos a esta forma rígida de la métrica que nos dice eso. Tienes que hacer un verso de 11 sílabas, o tienes que hacer un verso que rime con el siguiente, que se llaman pareados, o tienes que hacer un terceto, tienes que hacer... Y entonces ya lo que tú quieres decir con tus palabras como poeta se ve muy constreñido o muy apretado, y muchas veces te hace decir cosas que ni siquiera querías decir en tu poesía. Al liberarnos un poco de la rima, de la métrica, pudimos hacer un montón de cosas que antes no hacíamos. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿ya no vamos a usar nunca más las rimas? No, sí las vamos a seguir usando, sí vamos a usar la métrica, sí vamos a estar muy conscientes del sonido, sí vamos a estar muy conscientes de los espacios en blanco, es decir, las pausas, las pautas, vamos a estar muy conscientes de los acentos, de todo eso vamos a estar muy conscientes. La poesía es eso, la poesía es música. Y la música se hace de distintas maneras. Ya conocíamos una, bueno, ahora conocemos otra. Con estas formas es como nos expresamos hoy en día. Si a ustedes se les dificulta un poco empezar a escribir de esta manera, porque ahorita es un ejercicio académico, pues sigan el ejemplo del ejercicio académico. Hagan su poema de una manera como normalmente la harían, sin complicarse mucho la vida, y después traten de llevar esos versos de una manera simbolista. ¿Cómo pondrían el primer verso sin decir lo que el verso dice tal cual, sino que lo evocara exclusivamente, que nos dejara la idea de... Acuérdense lo que les dije respecto
a los haikus de los japoneses, de que ellos jamás en los haikus dicen invierno, otoño, verano, primavera. No, dicen la sandía que estaba en la mesa. Ya saben que la sandía es una fruta que en Japón nada más aparece en primavera, entonces ya saben que es la primavera, no se dice la primavera, sino se pone la sandía. Entonces, así hay muchas cosas, no sé, el techo nevado. Es obvio que el techo nevado no va a estar en verano, entonces va a ser invierno. Entonces, esas maneras de decir las cosas, de evocarlas, ojo con esa palabra, evocar, es decir, nada más que te traiga a tu memoria, a tu mente, aquello que tú quieres decir. ¿Cuáles van a ser nuestros temas de la poesía de aquí en adelante? Todos. Pueden escribir sobre todos los temas que ustedes quieran, con todos estos estilos, ¿sí? Bueno, espero que no haya dudas al respecto de estas últimas escuelas con las que cerramos propiamente el curso de literatura. Y si hay alguna duda, háganmela saber, ya saben mi correo, o el día que nos vamos a encontrar de entrevistas con todos, ahí pregúntenme y con mucho gusto yo les responderé. Nos vemos.